en el día de hoy. Una gran advertencia. Desde los tiempos de la gran visión que tuvo Juan, ya estaba apuntando para este tiempo. Aquí dice el comentario con respecto al verso 7 del capítulo 14. La gran advertencia, porque por medio del Evangelio es temer a Dios, darle gloria y adorarle. ¿Por qué? ¿Por qué darle gloria a Dios? ¿Por qué tener temor de Dios y adorarle? Porque dice, si no hay esta característica en el pueblo de Dios, ya hoy, en este tiempo, seguramente que vendrá juicio, es decir, castigo, condenación, a causa de no haber obtenido el temor a Dios, de no haberle dado gloria, o agradecerle, o darle gracias, y de no adorarle en espíritu y en verdad. O sea, si no hay estas cosas en su pueblo, pues téngalo por seguro y tengámoslo en pleno seguridad que el juicio o castigo vendrá, tarde o temprano. Ahora, comenzamos con el primer punto que dice, temed a Dios. Esto quiere decir, hermanos, temer a Dios, o sea, podemos nosotros examinar un poco. ¿Cómo entendemos temer a Dios? ¿Será simplemente decir, bueno, yo creo en Dios, o trato de no ofender a Dios, o trato de no hablar contra Dios, o trato de no ofender al prójimo? Sino más bien, esta palabra o esta frase significa respeto a la voluntad de Él, respeto a la voluntad de Él. Es que, hermanos, por eso es que estamos aquí, porque respetamos su palabra, porque respetamos esa gran promesa, respetamos ese gran llamado. Por eso estamos aquí, hermanos, porque es muy fácil decir yo temo a Dios, pero muchos de los que despreciaron esta promesa de Dios se apartaron, ya no están adorando a Dios, ya no hacen su voluntad, ya no rinden gloria a Dios, más bien están rindiendo gloria al rey de las tinieblas, o sea, el pecado. A eso están adorando, y sin embargo tomábamos de esto un poco adorando a la bestia, el falso profeta, o las falsas doctrinas también, en términos general, falsas doctrinas. Entonces la palabra temer a Dios quiere decir respeto o respetar su voluntad, su palabra. Por eso veíamos, inclusive nos hacía leer el hermano Hebreos 10, 22. Leíamos ese texto. Y podemos leerle 12, 22 era. ¿Qué decía, por ejemplo, en Hebreos 12, 22? Vamos a recordar, este texto nos hizo inclusive leer el hermano ayer en el tema. De Hebreos 12, 22. Dice el verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Aquí reconocemos que también hay una frase donde dice muchos millares de ángeles, cosa por lo cual estábamos ya desde el tiempo antiguo, desde el Antiguo Testamento, ya estaba referido los 144,000 sellados, los que adorarán a Dios.
O sea, un número indefinido, no es literal, como hacen los ascéticos, que únicamente los 144 serán salvos, los demás no. Es un número indefinido, o número simbólico también podemos decir. Por eso es que, hermanos, como pueblo de Dios tenemos el temor de Dios, y hay que recordarle lo que decía él. Siempre recordamos los textos del libro de Proverbios 1:7, que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, mas los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué? Porque no hay temor verdadero, no hay temor, por eso no hay respeto a la voluntad de Dios. Segundo punto lateral, darle gloria. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa darle gloria? Esto dice, lo hace el que es llamado por Cristo y ahora la decreta como su iglesia, como la iglesia de Cristo. Por eso, hermanos, estamos aquí para darle gloria, honra y gloria a Dios en agradecimiento del llamado por medio del Evangelio a través de los hombres que ministraron su palabra hacia los demás. Y aquí estamos. Y por eso estamos aquí, para darle gloria. Vamos a leerle entonces, con respecto a esta frase, darle gloria. Veamos lo que nos dice en Efesios 3:21. Dice en el capítulo 3 del libro de Efesios, 3:21, dice, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Nos recuerda una vez más de lo que está desde los tiempos antiguos hasta hoy, cómo estaba ya Dios, tenía en su mente de los que eran de ser como su pueblo, de los que eran de ser sellados para honra y gloria a Dios. Y Pablo aquí, a la iglesia de Éfeso, les recuerda, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Por eso es que, hermanos, todo está en concordancia, que los que estamos sellados con el nombre de Él, estamos para darle honra y gloria. En este caso, la iglesia, o sea, la iglesia que conforma o conformamos los creyentes. Estamos para darle honra y gloria. Como dice aquí el comentario, esto lo hace el que es de la iglesia de Cristo, cuando anda en las buenas obras preparadas por Dios. Es decir, entonces, si tiene una causa o razón, ¿cómo damos honra y gloria a Dios? 2:10 del mismo libro de Efesios, 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, aquí está otra frase que nos hace recordar con los 144. Dice, Dios preparó de antemano. O sea, eso significa que Dios tenía desde el principio de la creación, ya tenía los que debían ser de Él. Estamos dentro de ese número simbólico, los 144,000. Para honra y gloria al nombre de Dios por medio de Jesucristo. Como dice Pablo, 2:10, porque somos hechura suya. O sea, claramente nos hace recordar una vez tras vez que esto también hemos sido
enseñados bajo el modelo de Dios, que también recordamos, porque también nuestro hermano nos hizo ver en el día de ayer, en el modelo de Dios, o las reglas de Dios. Por eso dice Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, claramente, decía el comentario, cuando el cristiano anda en buenas obras, preparadas por Dios, no en las obras que están contra Dios. Ahora, entramos al tercer punto. Porque ha llegado. ¿Qué implica esto? ¿O qué significa? Se les advierte a los lectores originales de este libro que deben temer a Dios y darle gloria, porque Dios iba a castigar, en este caso, al imperio romano, perseguidor, la Babilonia, un término simbólico del versículo siguiente, que es el 8, del 14:8. Ahí nos decía en el 14:8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído la Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, prácticamente, por eso es que cuando habla de los 144,000, está refiriéndose a todo ser humano que será llamado por Dios para honra y gloria. Porque también está la otra parte del ser humano, o sea, los que están conforme al mundo, los que no están adorando a cuál, según el verso 8. Los que aún están bajo la gran Babilonia. Pero esta ya fue derrotada, según la visión de Ángel. Que ha caído, dice, la gran ciudad, porque ha hecho beber de todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Bueno, eso es lo que nos dice, porque ha llegado, es decir, el juicio venidero de Dios estará vigente en su segunda venida. Los que estamos adorando y glorificando a Dios conforme a sus obras divinas, pues, dice, tendremos el privilegio de heredar la Jerusalén celestial. Pero también vendrá juicio contra aquellos que están todavía adorando a esta bestia. O sea, la bestia no es un animal. Se refiere, según comentarios del libro de Daniel, los 4 poderes, las 4 bestias, son poderes que se caracterizan tanto por el poder político y religiosos. Poderes religiosos que están prácticamente también arrastrando a mucha gente bajo el error o tras el error. Pero la iglesia del Señor, la cual formamos todos y cada uno de nosotros, estamos dando gloria a Dios. Ahora, el último literal, y adorar, como decía, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Notemos que, o sea, estos textos, cada texto, unos más que otros, tienen un detalle total de cada una de sus frases, como hemos visto en el verso 7. Ahora nos vamos al verso 8, que ya lo leímos también, pero es necesario volverlo a leer, para luego darle los contenidos. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la grande ciudad, porque ha hecho beber de todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, nos decía, que habíamos leído, que dijo
aquí el texto que ha caído la gran Babilonia. Vamos a ver qué es lo que entonces, a dónde nos manda o qué nos comenta sobre este texto. Babilonia era el país pagano al cual muchos judíos fueron llevados cautivos, y así vino a simbolizar el mundo de concupiscencia, inmoralidad y seducción. Esto ya Juan vio claramente, porque dice, en el tiempo de Juan era el imperio romano pagano. O sea, Juan ya observó esto, la esclavitud sobre la gran Babilonia, donde fueron, dice, cautivos muchos judíos, e inclusive también fueron cautivos el pueblo de Dios. Ahora, tan cierto era el juicio contra Roma, o sea, prácticamente la gran Babilonia está caracterizada en la Roma pagana, o sea, o el imperio romano pagano. Como dice aquí, tan cierto era el juicio contra Roma, la Babilonia, que aquí se anuncia como un hecho ya histórico. Veamos lo que esto ya estaba profetizado también por el profeta Isaías, 46:10 del profeta Isaías. Vamos a ver lo que nos dice entonces en cuanto a esta profecía ya sobre el imperio romano. Isaías, capítulo 46, verso 10. Isaías capítulo 46, verso 10 dice: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. O sea, ya Isaías también profetizó con respecto al juicio de Dios, tanto entre los que fueron ya sellados por Él y para Él, y también los que están predestinados también para la condenación. Eso en cuanto a lo que dice el verso 8, en cuanto a la gran Babilonia, que se refiere al imperio romano, llamada también como la gran Babilonia. Dice, Babilonia era el país pagano al cual muchos judíos fueron llevados cautivos, y así vino a simbolizar el mundo de concupiscencia, inmoralidad, seducción. En el tiempo de Juan era el imperio romano, o sea, estaba ya cumplido. Tan cierto era el juicio contra Roma, que aquí se anuncia como hecho ya histórico. Los capítulos 17 y 18 describen esta Babilonia simbólica y anuncian su destrucción. Porque dice, porque han hecho fornicación. La Roma del tiempo de Juan embriagaba al mundo con sus concupiscencias, o sea, deseos malos, idolatría, especialmente su culto al emperador romano, y mentiras. Pues Dios traería, la ira de Dios traería contra todos ellos, o sea, ¿contra quiénes? Contra aquellos que todavía están adorando a la gran Babilonia. O sea, en el día de hoy, ¿qué pasaría a ser? Sector religioso, o en términos simbólicos, religioso. Y es un poder, uno que está también ya marcado. Así como el pueblo de Dios también hemos sido sellados por medio del divino poder que es a través del Evangelio, también los que adoran aún todavía a la gran Babilonia también ya están sellados.
Ahora, vamos a ver también lo que dice en el verso 9. Ahí dice lo siguiente. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué pasará con aquellos? Dice el comentario con respecto al capítulo 14, verso 9. El tercer ángel advierte por medio de anunciar las consecuencias de adorar a la bestia y a su imagen, y de recibir su marca, no una marca física, sino es espiritual, o sea, adoración, como nos decía en sus concupiscencias, inmoralidad, embriaguez, fornicación y toda clase de concupiscencia. Entonces dice aquí el comentario: el tercer ángel advierte por medio de anunciar las consecuencias, en término definitivo, las consecuencias del pecado, de adorar a la bestia y a su imagen, y de recibir su marca. ¿Qué nos dice en el capítulo 13, 14 al 17 del libro Apocalipsis? En el capítulo 13 de Apocalipsis, verso 14 al 17. Porque el capítulo 13, ahí habla de las dos bestias. Veamos qué nos dicen el 14 al 17. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que la hagan imagen. Y la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Recordemos, son profecías que ya se cumplieron. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número del hombre, y su número es 666. O sea, prácticamente aquí vemos ya que en el verso 9 habla, y ahí hablaba lo que también comentábamos hace un momento de la marca. No es una marca literal, como solía hacerse las costumbres de la humanidad. Por ejemplo, yo recuerdo marcar un animal, como marcaban, era poniendo a altos grados de fuego una marca, o sea, un fierro que llevaban las iniciales del dueño del ganado, y eso le ponían en la parte de la pierna para marcarle, porque no podía ser reconocida que era de su propio dueño, pero sin embargo con marca y todo marchaban, se robaban. O sea, esto para describir que esa marca no es como aquella que hacían nuestros ancestros, o sea, los antepasados, en un animal marcando tan ferozmente, cruelmente prácticamente, sino más bien la marca que aquí prevé Juan es una marca simbólica espiritual, o sea, términos religiosos, términos espirituales. Por eso es que aquí cuando dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia
y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Es que, hermanos, esa marca ya está desde los tiempos antiguos, tanto en los que son llamados o fueron llamados por Dios para honra y gloria a su santa voluntad, como también están ya marcados los que aún hasta el día de hoy, desde tiempos antiguos, han adorado a la bestia y aún la siguen adorando. Por eso es que dice aquí el comentario cuando nos mandó al capítulo 13, 14 y 17. Ahora comente. Este mensaje del ángel servía para evitar la idolatría. Es decir, ¿por medio de qué? Por medio de la advertencia de Dios. En aquellos entonces estaban los profetas anunciando, advirtiendo al mundo, mas hoy, ¿cómo está la advertencia de Dios? Por medio de su palabra, que es el Evangelio, que es el poder de Dios, dice, para salvación a todo aquel que cree. Entonces, este mensaje del ángel servía para evitar la idolatría, en particular el culto rendido al emperador romano y la identificación en general de los hombres con la mundanalidad. Es decir, hermanos, la mundanalidad respetable, el mundo religioso pervertido, tienen cierta reputación como personas, o como personas tienen cierta reputación, pero en cuanto al conocimiento de Dios, dice, están lejos, están marcados, están adorando a este gran ídolo, la gran bestia. Entonces ya está marcado, tanto entre lo uno y lo otro. De manera, hermanos, entonces que, por ejemplo, hemos llegado hasta el punto 9, haciendo la recordación sobre la visión de Juan, en la cual se lo reveló Jesús, para que hoy su iglesia pues tengamos en cuenta de cómo tener temor a Dios, de cómo también darle gloria, o de qué manera darle gloria, por qué razón ha llegado a nosotros el llamado de Dios. Y como último, de cómo adorar. Recordemos, de cómo adorar. Vamos a leerle un texto un contexto de Juan, capítulo 4. Juan, en el Evangelio de Juan, verso 24. Ahí tenemos ya prácticamente de cómo adorar. Dice en el Evangelio de Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Esto es lo que dijo Jesús. De cómo entonces el pueblo o su pueblo, en la cual fuimos llamados, la manera o forma característica de adorar el santo nombre de Dios. Alguien decía en unos comentarios de preguntas y respuestas, decía, el mundo se deleita en los placeres del mundo, está feliz en los placeres del mundo, entre que el pueblo de Dios glorificamos el nombre de Dios. Bueno, entonces, hermanos, hasta aquí he tratado de avanzar con textos que hemos iniciado del capítulo 14, verso 1 al 9 hemos leído. Creo que casi es el resumen de todo lo que nos podría haber enseñado el libro de Apocalipsis, como un libro que es simbólicamente, o sea, símbolos, ya cosas cumplidas, con excepción la segunda venida de Jesús. Hermanos, que haya sido de beneficio espiritual para todos y cada uno, y también para mí. Gracias, hermanos. Vamos a dejar el siguiente orden a nuestro hermano que está en turno.